15.2 Integrales dobles sobre regiones generales. Para este tema vamos a cambiar un poquito de la dinámica. Al igual son integrales dobles, sin embargo ahora nos va a permitir hacer integrales en unas regiones que no necesariamente sean cuadráticas o rectangulares. Esto porque nos vamos a encontrar con diversas funciones, ya sean las funciones que puedan ser curvas o algunas funciones que a lo mejor pueden ser diagonales o incluso logaritmos o senos, cosenos, cualquier función. Entonces, para este tipo de integrales es necesario acotar una cosa, que no es tan sencillo simplemente hacer un cambio de integración. Hacer un cambio en el orden de integración implica hacer ciertas adecuaciones y ciertas modificaciones que anteriormente no se tenían que hacer. Para poder realizar esto, nosotros tenemos que entender lo que tenemos de este lado en verde, que es el teorema de Fubini en su segunda forma o en su forma más fuerte. En esta segunda forma, cuando nosotros integramos primero con y y después con x, nosotros vamos a obtener una y1 y y2 que sustituyen por funciones de x. Funciones de x porque x va a ser la variable final a evaluar. Por el contrario, cuando nosotros integramos primero con x y luego con y, acá en los límites que corresponden a x tenemos variables de y. Aquí podemos apreciar que x va desde a hasta b y y va desde g1 de x hasta g1 de g2 de x. Por el contrario, y aquí va de c a d y x va de h1 de y a h2 de y. Bien, vamos a analizar un poquito este problema, el que tenemos de este lado, que es integrar la región delimitada por encima por z igual a xy, después por el eje de las x, por y igual a x y x igual a 1. Para este caso es muy útil que nosotros hagamos un breve bosquejo de la región que vamos a integrar. Entonces aquí hago un plano cartesiano muy pequeño. Entonces tengo que y es igual a x. Esta es una línea que es diagonal justamente a 45 grados, más o menos así. Tenemos el eje de las x, que es este de acá. Esta es y igual a x, que el eje de las x también lo podemos escribir como y igual a 0. Y por último tenemos la línea x igual a 1, que es una línea vertical. Eso nos deja con ciertas coordenadas. Con esta coordenada que es 1, 1, esta coordenada que es 1, 0 y esta coordenada que es 0, 0. Si nosotros no poseemos un bosquejo, no podemos hacer un dibujo, lo que tocaría hacer en este punto a lo mejor es un sistema de ecuaciones para poder ver cuál sería la opción correcta. Bien, de aquí el segundo paso sería elegir cuál es el orden de integración. En este caso, para seguir un orden de forma lógica, voy a elegir que mi orden de integración sea dx de y. Cuando yo hago dx de y, voy a recorrer o voy a sacar una diferencia en el eje de las x. Entonces, como va a ser en el eje de las x, yo voy a buscar cuál es mi primera función y mi segunda función. A mí me gusta imaginarlo mucho como si disparáramos una flecha. Entonces, imaginemos que yo me estoy situado en este punto y disparo una flecha en este sentido para sacar dx. Si yo disparo una flecha en este sentido, la primera función, esto es bien importante, función con la que yo me topo es y igual a x. Que aquí necesitamos cambiar el orden de dependencia, no es y igual a x, tendremos que cambiar a x igual a y. Entonces yo tendría y es la menor y la mayor, la segunda función con la que me topo es x igual a 1. Entonces aquí tengo mis primeros límites de integración. Y menor o igual que x, menor o igual que 1. Para la siguiente, yo tendría que ver ahora los de y. Para y, ahora yo me sitúo en esta parte de abajo y trazo una línea hacia arriba, que sería de y. Entonces, con dy, como yo ya tengo los límites de integración primero con x, funciones de y, ahora voy a buscar constantes. La primera constante en altura, o sea en y que encuentro es 0. Entonces y inicia en 0. Y la segunda en altura que encuentro es 1. Entonces va en 1. Y de aquí ya podemos construir la integral. Nuestra integral sería la siguiente. La integral desde 0 a 1 de la integral
desde y a 1 de la función que es xy de x de y. Y listo, aquí pasaríamos a hacer una integral común y corriente. Voy a hacer una segunda parte aquí al ladito. ¿Qué pasaría si yo lo hago al revés? Si yo ahora hago primero de y luego de x. Si yo hago primero de y, ahora yo me paro en esta partecita de aquí, aviento una flecha hacia arriba para encontrar de y, pero buscando funciones, porque es la primera integral, esta de acá. Entonces, si yo voy en este orden, la primera función de y que me encuentro es y igual a 0. Entonces, y empieza en 0. Y la segunda función con la que choco es la diagonal, precisamente, esta diagonal que está acá. Entonces, y es igual a x. Por lo tanto, y va desde 0 hasta x. Siguiendo ahora con x, yo haría el mismo procedimiento, pero a la inversa, ¿no? Me paro del lado izquierdo, disparo una flecha hacia la derecha, y este es el diferencial de de x. Ahora, con el diferencial de x, busco valores, porque ya tengo funciones. Entonces, me sitúo de este lado, empiezo a recorrer hacia el lado derecho. El primer valor de x que me encuentro es 0. Entonces, este x empieza en 0. Sigo caminando y el segundo valor que me encuentro de x es 1. Entonces, 1. Y con esto ya construyo mi otra integral, que le voy a poner aquí una igualdad porque efectivamente me va a dar lo mismo. Entonces tendría la integral de 0 a 1, porque es lo de x, de la integral de 0 a x, de xy, integrando primero con y posteriormente con x. Y así es como podemos construir las dos integrales. Bien, ahora, esta nada más es la construcción de la integral. Vamos a resolverlas. Voy a resolver la integral número 1 y esta es la integral número 2. O más bien, para que no se confunda, la integral a y la integral b, que son la misma. Entonces la integral a va a ser la integral de 0 a 1. La integral de xy respecto de x, pues es x cuadrada sobre 2y evaluada de y a 1 de y. Y aquí hacemos la sustitución de y como una sustitución completamente normal. Tendría la integral 0 a 1. Esta y primero la sustituyo por 1. Digo, esta x la sustituyo por 1. Sería 1 al cuadrado sobre 2y menos y cuadrada sobre 2y de y. Esto me deja con la integral de 0 a 1 de y por 1. Entonces sería 1 medio de y menos y cúbica sobre 2 de y. Aquí tengo la ventaja que tengo medio aquí, tengo medio acá, puedo sacarlo de mi integral. Entonces yo tendré aquí un medio que multiplica a la integral de y es y cuadrada sobre 2. La integral de y al cubo sería menos y a la 4 sobre 4 evaluada de 0 a 1 de y. Me quedo entonces con un medio que multiplica a 1 al cuadrado sobre 2 menos 1 a la 4 sobre 4. Y de aquí nada más hago la evaluación. No es necesario evaluar en 0. Sería entonces un medio que multiplica a un medio menos un cuarto. Este es igual a un medio. Un medio es igual a 2 cuartos. Entonces sería un cuarto. Un medio por un cuarto. Y esto es igual a un octavo. Unidades cúbicas. Y si nosotros hacemos la evaluación, aquí por el espacio ya no me cabe, pero si hacemos la evaluación de esta integral, nos va a dar exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces acá yo tendría y cuadrada sobre 2. De hecho, esta integral sería un poco más fácil. A lo mejor sí tengo el espacio. Voy a intentar hacerla de este lado. Sería la integral de 0 a 1 de x por y al cuadrado sobre 2 evaluada de 0 a x de x. Esto es igual a la integral de x, lo voy a hacer una vez, x al cubo sobre 2
diferencial de x y evaluado de 0 a 1. Que esto es igual a x a la 4, un medio de x a la 4 sobre 4 evaluado de 0 a 1. Mira, si tuve el espacio suficiente. Sería un medio por 1 a la 4 sobre 4. Este es igual a un medio por un cuarto, que es igual a un octavo. Unidades cúbicas. Y podemos corroborar que son exactamente iguales. Entonces, este es el método para poder hacer este tipo de integrales, que son integrales dobles sobre regiones generales. Como podemos ver, se aprecia que son exactamente iguales. La metodología es exactamente la misma, solo depende cómo lo queremos hacer nosotros. Algunas integrales, como en el caso de primero y después x, pueden quedar un poco más simples y algunas integrales pueden quedar un poco más complejas. Entonces nada más es cuestión de gustos, como ustedes prefieran realizar las integraciones. También depende de las funciones que tenemos. Hay a veces ciertas funciones que se prestan para ser un poco más sencillas y otras que se prestan para ser más difíciles.